Gloria a Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga sobre ti paz. Quien te habla y te saluda es el pastor Luis Sánchez, de la iglesia Ciudad de Refugio, en barrio Santa Marta, Florencio Varela, Buenos Aires, República Argentina. Estoy aquí para contarte mi testimonio. Esta sería la tercera parte de la serie de testimonio que he comenzado a grabar. Serie de videos en testimonio. ¿Sabes? Contaba en los videos anteriores cómo fui acercándome al Señor. Pero quiero decirte que antes de conocer al Señor o antes de relacionarme con los cristianos, yo no sabía nada en absoluto de lo que significaba ser cristiano. Sí había nacido y crecido a una cuadra de la Iglesia Católica, pero el hecho es de que en el catolicismo no te hablan de Dios, te hablan de los santos y no te dicen que tenés que tener una relación personal con Dios. Sí, se podrá tomar la comunión y todo eso, pero no es tampoco lo primordial, lo esencial. Y entonces, si bien yo no iba tampoco a la Iglesia Católica, pero recuerda que te conté que asistía a reuniones que había allí en el Salón Cultural, a eventos que se realizaban, que los curas realizaban o las monjas. Bueno, pero en esos eventos nunca me predicaron el Evangelio. Hasta aquel día glorioso en el cual, a la edad de 8 años, sí vinieron unos misioneros católicos y proyectaron la película Vida, Pasión y Muerte de nuestro Señor Jesucristo a una escuadra de ahí de casa. Esto sucedía en la ciudad de Concordia, en Entre Ríos, donde nací. Y yo terminé de ver la película y me quedé bajo convicción de pecado. Porque por alguna razón no escuché que invitasen a que alguien haga abandono de pecado. No escuché, o no puedo decir que no lo hayan hecho. Yo no lo escuché. Pero quedé bajo esa convicción de pecado hasta muchos años más. Exactamente 12 años más. A la edad de 18 años comencé a tener presencia de Dios en mi vida. Se ve que Dios dijo, ya es tiempo que éste sepa de mí. Y bueno, el hecho es de que yo comencé a tener inquietudes espirituales. Y cuando estaba en una oportunidad internado en el hospital de la base General Belgrano, yo revistaba en el crucero General Belgrano, sí, el que fue hundido en el tiempo de la Guerra de Malvinas, artera y traicioneramente. Pero bueno, esa es otra historia. Yo estaba en el hospital de la base para hacer unos análisis y el barco debía zarpar, el crucero debía irse y zarpó sin mí a hacer
una campaña de navegación. Entonces, a mí me asignaron una serie de tareas para realizar allí en el hospital para que esté ocupado. Mi especialidad en Marina era ser artillero, así que no sabía nada de cuestión de sanidad. Pero en el hospital me asignaron un trabajo para trabajar en el laboratorio y me enseñaron cómo trabajar, cómo hacer muestras de distintas investigaciones que se tenían que hacer. Y bueno, yo me encargaba de eso. Durante un mes iba a estar en ese lugar. Y me dijeron también que tenía que iba a estar ocupando una cama como cualquier otro enfermo y bueno, y que tenía que estar ahí, iba a cumplir. Y yo no sé si una señora, una monja que estaba en el lugar, sabía que yo no era enfermo, pero ella me iba a visitar todos los días a las 4 de la tarde. De 4 a 5, esta mujer iba y me hablaba de Jesucristo. Y allí yo noté algo distinto, algo diferente en esta persona. ¿Sabe qué era? Esta señora que era católica, de las monjas que se denominan de socorro, era creo que de la orden de las franciscanas, algo así, y ella trabajaba exclusivamente en los hospitales para llevar presencia del Señor, para llevar palabra de Dios, una cosa así. Pero realmente créanme que ella lo llevaba la presencia del Señor. Y me hablaba del Señor Jesús. No me habló nunca de ningún santo, es decir, sí que mencionó a los padres de la iglesia para que yo entendiese de qué me estaba hablando, pero, ¿sabes? Ella no me hablaba de que María era mi intercesora, no, me hablaba de que Jesucristo quería salvar mi alma. Y yo era renuente, pero ella era persistente. Todos los días, desde las 4 de la tarde hasta las 5 de la tarde, me hablaba de Jesucristo. Y me hablaba por la palabra. Me mostraba en la Biblia las cosas que había hecho Jesús. Y yo no quería creer. Y un día le manifesté mis dudas a ella. Y ella contestaba todo, respondía todo. Pero un día se enojó. Ya era como cercano al mes que ella visitaba la habitación donde yo estaba internado todas las tardes. Y ella me dijo, vos vas a creer cuando le preguntes a Dios y cuando Dios te conteste. Y yo entonces dije, ¿qué? ¿Dios contesta? Y sabe, ella me dijo, sí, Dios contesta y te va a contestar con voz de hombre. Y de él no te vas a poder burlar. Porque vos te vas a burlar de toda respuesta que te dé hombre o mujer, pero de Dios no te vas a poder burlar. Y tenía razón. Entonces ella se fue, me dijo, me voy, no tengo tiempo para perder con incrédulo. No sé si te diste cuenta, me estoy poniendo cómodo. Y ella se dio la vuelta para irse. Yo estaba sentado en el borde de la cama y entonces oré al Señor y le dije, Dios Todopoderoso, que hay un Dios que ha creado el cielo y la tierra y que me ha creado a mí en el vientre de mi madre. Yo creo en la existencia de ese Dios. Pero que ese Dios haya tenido un hijo con una mujer y que ese hijo se llama Jesús, no puedo creerlo. Pero si tú, Señor, que todo lo ves, que todo lo sabes, que todo lo conoces, ¿me explicas? Yo quiero que me digas quién es Jesús. Y sabes, hubo un estremecimiento en el lugar. Yo había cerrado los ojos para orar.
Y cuando sentí el estremecimiento, la cama se movió, el piso se movió, abrí los ojos y yo no estaba más en el hospital. Ahora estaba en una pradera de un color verde como nunca lo he visto. Y allí había árboles, había lagos, había animales, tanto animales grandes como animales pequeñitos. Y el día estaba hermoso, diáfano, hermoso, un sol precioso. Y sabes, levanté la vista hacia el cielo. El cielo estaba cubierto de nubes, pero no nublado, sino esas nubes como del tiempo de primavera, el tiempo del verano, que hay pocas nubes. Y yo estoy mirando así hacia arriba, y de pronto las nubes se empiezan a agrupar en dos sectores delante mío. Las nubes se juntaban unas de este lado, otras de este lado, y hubo una separación de nubes y se formó como un camino delante mío, de donde estaba yo en esa pradera hacia el cielo. Y las nubes quedaron a los costados, a izquierda y a derecha, y allá arriba, en el final de ese camino, vi un trono y una persona sentada en ese trono. Entonces miro y a los costados de ese trono veo todo el universo y me doy cuenta que estoy mirando y viendo a Dios Todopoderoso sentado en su trono. Después, cuando comenzase a leer la Biblia, habría de encontrar una frase que dice: vi yo al Señor alto y sublime. Así estaba el Señor, alto y sublime, alto, muy, muy, muy lejos de mí. Estaba el paraíso ese donde yo me encontraba, yo lo denominé así. Estaba el lugar, la pradera esa donde yo me encontraba. Luego estaba el cielo y luego estaba el cosmos, y atrás del cosmos, al final de ese camino que se había formado, estaba Dios Todopoderoso sentado en su trono, alto y sublime. ¡Ay, qué tremendo! ¡Qué tremendo que fue eso! Primero me alegré. Primero dije: allí está el Señor. Allí está Dios. Ese es el Dios en el que creo. Porque recuerda que mi oración había sido: Señor, que hay un Dios que ha creado los cielos y la tierra y que me ha creado a mí en el vientre de mi madre, en ese yo creo. Bueno, entonces estaba allí en la visión representado eso. Y yo estaba viéndolo. Y de pronto, que lo estaba viendo, y me alegraba de verlo, me di cuenta que estaba lejos, muy lejos de él. Y empecé a afligirme cuando me di cuenta. Y empecé a agarrar mi cabeza y decía: no, ¿cómo es posible que lo pueda ver, pero no lo tengo? Porque me di cuenta que yo estaba lejos de él. Y me vi a mí mismo haciendo muchas cosas, muchas obras humanas para poder llegar a donde estaba Dios, y nada llenaba el espacio. Yo miré y dije: qué lejos que estoy de él. ¿Cómo haré para llegar a él? Y ahí era cuando me vi haciendo distintas cosas. Hacía reflexión mental. Trataba de emancipar mi pensamiento para llegar a Dios y no podía. Me vi guardando ritos religiosos y no podía llegar a Dios.
Era como que yo construía puentes para llegar a Dios, para salvar esa distancia que me separaba de Dios. Pero ninguna cosa de la que yo construyese me acercaba a Dios. Y entonces estaba desesperado allí. Y cuando estaba como enloqueciendo, yo tenía una sola frase que decía en ese momento. Decía, verlo y no tenerlo. Verlo y no tenerlo. ¡Ay, cómo hago para llegar a Él! Y ¿sabes? Era tremendo. Verlo y no tenerlo. Y eso me traía una gran aflicción a mi alma. Yo estaba viendo a Dios Todopoderoso, pero no lo tenía dentro mío. No podía llegarme a Él. Y ya estaba entonces muy mal. Sentía una desesperación que me mataba. Sentía una desesperación que me anulaba, que me quitaba la vida. Y ¿sabe? El dolor que sentía en mi vida era terrible, pero no que era un dolor físico, sino que era un dolor espiritual. Y de pronto cuando yo estaba ya pensando que, no sé, que moriría por no tenerlo, salió del pecho de Dios que estaba allá arriba. Salió un rayo que vino hacia mí. Ese rayo cubrió todo el espacio y vino y me golpeó en el pecho. De tal manera que yo cerré los ojos y me produjo dolor cuando me golpeó en el pecho. Y entonces yo quise cubrir el pecho con mis manos por el dolor que sentí. Y no pude, porque cuando estaba por cruzar mis manos sobre mi pecho, algo estaba aquí. Y entonces yo agarré ese algo que estaba aquí con mis manos. Y sabe, abrí los ojos y asombrado miré, yo estaba agarrando a dos piernas por los tobillos. Y yo dije en mi cabeza, pensé, ahora sí que estoy loco. ¿Cómo es posible? A mí me ha golpeado un rayo de luz. Y ahora estoy agarrando dos piernas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que sucedió acá? Y empecé a mirar. Yo le tenía por los tobillos. Los pies estaban dentro de mi pecho. Y empezaron a formarse bien las piernas. Y un poquito más arriba del muslo ya se formó la vestidura. Y yo estaba agarrado a los tobillos de este que estaba pisando mi pecho. Y comencé a mirar así. Y la figura se completaba. Y llegaba hasta Dios el Padre. Y entonces allá le vi hasta formarse el cuello. Y la cabeza no le vi. Porque la cabeza quedó metida dentro del pecho de Dios. No sé si me entiendes. Pero yo quedé conectado. Mediante esa figura. Mediante ese ser. Mediante esa persona. Quedé conectado a Dios. Ahora, aleluya. Ahora no había nada que me separe a mí de Dios. Estaba unido a Dios. ¡Qué maravilloso! Y yo no entendía nada. Estaba pensando que me había vuelto loco. No comprendía lo que sucedía. Sus pies estaban dentro mío. Su cuerpo se extendía en toda la inmensidad hasta el infinito. Me conectaba a Dios. Su cabeza estaba metida dentro del pecho de Dios. Podría decirse que la cabeza de esa imagen era Dios. Y sabe, estoy mirando así hacia arriba y de pronto esta persona que me conectaba con Dios extiende su mano derecha hacia abajo
hacia abajo, porque yo estaba abajo, Él estaba arriba y me invita a subir. Cuando yo le veo su mano, le veo las heridas de alguien que ha sido clavado en sus manos. Y en ese instante, en ese segundo, no hubo ninguna voz, nadie habló, no hubo ningún ruido, no hubo ninguna nada. Pero dentro de mi cabeza parece que se corrió un velo. Y yo supe y dije, ese es el crucificado, el que murió por mí. No le llamé por nombre alguno, sino que le llamé por la acción de lo que hizo. Ese es el crucificado, el que murió por mí. Y le dije, gracias, Señor. Por primera vez en mi vida le hablé a Jesús. Y le dije, gracias, Señor, porque ahora sé que tú eres el Padre para llegar a Dios. Qué tremendo. Y sabes, años más tarde, 2 años me llevaría todavía encontrar ese puente y cruzarlo. Pero esa es otra historia. Esa es otra parte del testimonio. Hoy quiero contarte hasta aquí. Y quiero decirte que si tú deseas fervientemente encontrarte con Dios, conectarte con Dios, créeme, sin ninguna duda, Dios también quiere conectarse contigo. Para eso envió a Jesucristo, para que ocupe el vacío que hay entre Dios y tú, para que llene la separación y de las dos realidades, la realidad de Dios y tu realidad, haga uno solo. Y te ponga el Señor Jesucristo, te conecte con Dios el Padre. Señor Jesucristo dijo, hablando de sí mismo, yo no hago nada por mí mismo, hago todo lo que veo al Padre hacer. Por eso el Padre es la cabeza. ¿Sabes? La próxima vez te cuento cuando crucé el puente. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga sobre ti paz. Gloria a Dios. Aleluya.